déjeme ir de maestro a maestro, porque estoy imaginando el análisis que está haciendo el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, eh, eh, columnista, escritor, fundador y conductor de su podcast Los Datos Duros, que ayer dejó la víbora chillando, Dios mío, con la entrevista a San Juana Martínez, el terror de la fachiza en la X, antes Twitter, y de uno que otro despistado de la 4T, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. El análisis psicológico, psiquiátrico que se tiene que hacer para entender el nivel al que están llegando personajes como Anabel Hernández, de ya una locura total, cobarde a Claudia Sheinbaum, quiere meter al bote si es que su investigación da como la de la DEA contra López Obrador. En fin, mi querido Ricardo, ni en Jueves, ¿qué Semana Santa tan movidita hemos tenido hasta el momento, Ricardo Sevilla? Efectivamente, querido Vicente, público memorioso, ayer un par de personajes me escribieron, no los vamos a ventilar, pero sepan ustedes, señores, que no somos empleados de nadie. La libertad es esta, la libertad de poder cuestionar frontalmente con datos duros. Hubo personajes a los que no les gustó la entrevista, hubo otros a los que sí les gustó. Yo practico un tipo de género de entrevista, es uno de los géneros periodísticos, como la gente perfectamente lo sabe, y es un tipo de entrevista que yo considero una entrevista de formato duro, no pactada en ningún momento. Oye, Richard, se quejaron por lo que dijo San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, en el podcast. Digo, porque a lo mejor, pues ofrécenles la réplica para que también vayan al podcast. Se las ofrecí, querido amigo, se las ofrecí, les dije, porque dijeron, me llamaron morboso. Bueno, pues ahí sale embarrado también mi compañero Oscar Morales. Estoy viendo aquí a un par de señores morbosos y dije, bueno, pues no te gustó, está muy bien, se vale disentir, esa es la idea. Vente para acá, para el podcast, para que tú puedas ejercer tu derecho de réplica. Y bueno, pues vino una serie de intercambios, yo siempre muy respetuoso, pero se escuchaba el enardecimiento porque yo lo que quería era justamente que se continuara este diálogo, este debate, porque hay señalamientos muy claros y muy fuertes de San Juana Martínez, que esa era la idea, Vicente. A mí no me gusta de ninguna manera ser un entrevistador que sea el protagonista. A mí me gusta, cuando estoy practicando ese género periodístico, que el entrevistado hable y que se explaye y que argumente, y nosotros solamente hacer algunos planteamientos que nos parecieron en ese momento necesarios, que nos parecieron oportunos, y bueno, pues como tú dirías, se quedó la víbora chillando. Yo le digo a estos personajes, un par nada más que respondieron en vía telefónica, vía WhatsApp. No consideré, estaba yo tentado, mi querido Vicente, tentado, ya sabes que soy medio temperamental, tentadísimo a hacer captura de pantalla y enviar y poner, miren nada más quién me respondió acá, pero dije, bueno, no es necesario evidenciarlos de esa manera. Hubo un intercambio ahí de cuestionamientos que nos hicieron, dijimos, bueno, pues vengan al podcast y respondan a estos señalamientos que les hace con todas sus letras San Juana Martínez, pero hicieron mutis, prácticamente se pasaron un sexenio ignorándonos, y entonces pues pretenden hablar para regañarnos, pero imagínese usted a esta hora de la vida, a esta edad, que venga cualquiera a intentar regañarnos y enmendarnos la plana por lo que considere que debe ser el periodismo. Eso no va a suceder. A quien hay que cuestionar duramente, querido Vicente, es justamente a Anabel Hernández, para entrarle a este tema que me parece de la mayor relevancia, porque justamente tiene que ver
con esto que estábamos comentando, con esta parte donde los periodistas, o así autoproclamados durante mucho tiempo para ellos, se subieron a un pequeño pedacito de madera, si quiere usted, a un escaloncito de superioridad moral, de aparente superioridad ética, y desde ahí apuntando con dedo flamígero quién sí hacía periodismo y quién no lo hacía, quién sí tenía el micrófono y quién no podía acceder. Ahí estaban protagonistas como Anabel Hernández. Pero hoy esta colaboradora de Carmen Aristegui, mi querido Vicente, parece que se le ha botado la canica y todo parece indicar que su locura, que su besania ya es irreversible. Esta colaboradora de los espacios de Aristegui Noticias y ahora pues en el programa cómico mágico musical de Adela Micha, llamó cobarde a la presidenta Claudia Sheinbaum y pidió cárcel, como tú bien apuntaste, para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente, Vicente, parece que la cordura, que es como una escurridiza canica que todos intentamos mantener en su sitio, pues se le ha salido a Anabel por una oreja, porque vaya declaraciones que se aventó esta intrépida periodista, dirías tú, nótese mi sarcasmo, porque ocurre que en uno de sus arrebatos habituales, a gritos, por supuesto, porque ella parece que tiene ahí un problema de nervios, por lo menos, pues le dice a la presidenta Claudia Sheinbaum, cobarde, cobarde, imagínese usted nada más, la primera presidenta de este país que de una u otra forma enfrentó a todas estas posibilidades masculinas que contendieron para la presidencia, ella los vence y le dice cobarde. Una presidenta que le ha plantado la cara al gobierno estadounidense, al gobierno de Donald Trump, una presidenta que hoy llamó, por cierto, vía telefónica con el mandatario estadounidense, de acuerdo a una publicación que ella hace en su red social de X. Bueno, pues esta mandataria, de acuerdo con Anabel, es una cobarde. Yo recuerdo que a Claudia Sheinbaum, a la presidenta Sheinbaum, la llegaron a comparar con la dama de hierro, así le decían a Margaret Thatcher, que fue la primer ministra inglesa, y la compararon por su tesón, por su gallardía, por no andarse por las ramas. Entonces, Anabel, yo no sé qué pienses tú o qué concepto tengas sobre la cobardía, pero la presidenta de México está muy, pero muy lejos de ser una cobarde. A mí me parece que el calificativo lo avientas al cielo y te cae como un yunque sobre tu cabeza hueca. La cobardía pareces tenerla tú porque siempre das todas estas declaraciones sin ningún sustento, sin ninguna prueba, pero Vicente, como ahora dicen estos personajes sensibles que son campañas de odio en su contra, yo no hago campaña de odio en contra de nadie. A mí qué me importa si su mamá o no los quiere, pero sí pido que sean indulgentes. Seamos indulgentes, cómo no, con esta descocada, intemperante, no periodista, escritora de ficción. Y usted me preguntará, pero Sevilla, ¿cómo ser indulgente con un personaje que ya parece una furiosa cabra en cristalería? Y yo le digo, justo por eso, porque ya tiene el pensamiento obturado, Vicente, porque ya no razona, porque ya no conecta con la realidad, porque todo lo tumba a su paso, tanto que ahí con la señora Adela Micha, esta que presume su camaradería con Alito Moreno, pues Anabel le exige o se exige o se avienta un rollo ahí donde dice, metan a la cárcel al presidente López Obrador, cárcel para el mismo presidente López Obrador, cárcel. Y yo me quedo pensando, ¿así cárcel al presidente López Obrador? Sin anestesia, sin contemplaciones, carajo. Y uno se pregunta,
¿En qué momento la lucidez salió corriendo por la puerta trasera de la casa de Anabel Hernández? Parecía, Vicente, tener una cierta lucidez, o al menos eso fue lo que quiso hacernos pensar, o a lo mejor nunca fue lúcida y solamente nos fuimos con la finta, porque uno también se equivoca. Fíjese, en otro momento quizá hubiéramos pensado que estas peticiones de Anabel, bueno, pues eran producto de una investigación exhaustiva y que de un momento a otro iba a mostrar las pruebas irrefutables que podrían mostrar la culpabilidad de los susodichos, pero seamos sinceros, a esta hora escuchar a Anabel es como escuchar a un personaje enfiestado, como si se hubiera subido ahí a uno de los yates donde pasean sus cuates, López Dóriga o Calderón, y suena como que si ya le hubiera hecho efecto el tequila, el bacacho, como cuando ya estás en una fiesta familiar, en una conversación, y viene el borracho intemperante a echarle un poquito de caca a la reunión. Eso es lo que está sucediendo, infelizmente, con Anabel. Qué vergüenza, qué pena que con este historial ya de acciones explosivas, pues haya ganado una reputación que creo que le había costado bastante colocar ahí como una periodista pues más o menos sobresaliente, pero ahora estas acusaciones son como fuegos artificiales, deslumbrantes, ruidosos, pero sobre todo, Vicente, efímeros. Es una personalidad ya efímera en el concierto periodístico mexicano y hacen falta periodistas de investigación. Ojalá, y le hago un llamado a los colegas, sobre todo a la generación más joven, deje un momento de ser incendiario, incendiaria, deje un momento de ser adulador, aduladora, arriesguese un poquito, usted compañerito, compañerita que nos ve y que nos escucha, porque yo sé que nos escuchan tras bambalinas, pero se hacen más o menos pendejillos y escúchenme, dejen eso un poquito, arriesguense, no va, es que si digo esto, si saco aquello, se va a enojar aquel y ya no voy a ser el director de un medio de comunicación del Estado, es que si digo esto ya se va a enojar el líder de un partido político y ya no voy a ser el director o la directora de comunicación social de ese partido político. Si piensan así, van a terminar en un guión de Luis Estrada. Eso es justamente lo que le está sucediendo a Anabel Hernández, mi querido Vicente. O tenía dos opciones: arriesgarse, continuar con una carrera que parecía que iba a repuntar, investigar, no callarse, y no lo asumió. Y la otra era justamente la locura en la que ha incurrido. Lamentablemente, pues se ha perdido una voz que, insisto, a lo mejor era solamente llamarada de petate y nunca, nunca fue una periodista de verdad, pero lo que sí es cierto es que a esta señora Vicente ya se le botó la canica. Oye, Ricardo, hablando de hipocresías, ¿qué onda con Eduardo Verástegui? Yo sé que quieres hablar de un personaje que de la luz del mundo quiere saltar al Poder Judicial en esta próxima elección del 1 de junio. Pero si vamos a hablar de la luz del mundo, hablemos de quienes lucran con eh, la Virgen de Guadalupe, como Eduardo Verástegui dice hace un rato en redes. Hoy comenzamos el retiro espiritual. Saludos desde el monasterio. Nos desconectamos del mundo para conectar más profundamente con Dios, pidiendo especialmente por la paz en el mundo. Nos vemos el domingo de resurrección, unidos en la oración. Le urge una, pues una limpia espiritual en este retiro, en este monasterio del que habla Eduardo Verástegui, porque apenas ayer, eh, ponía a la presidenta Claudia Sheinbaum en redes como la presirvienta, con todo el clasismo, el racismo, el pendejismo, ¿no? Y todavía este cabrón misógino
que esta Semana Santa sea un tiempo para rezar, meditar, ayunar, reflexionar, examinar nuestra conciencia, hacer un reset del alma y pedirle con fuerza a Dios que nos ayude a convertirnos en los santos que Él quiere que seamos. Dios los bendiga hoy y siempre. No cabe duda que sí existen esos que, decía mi nana, que en paz descanse, comen santos y cagan diablos. Algo así decía mi nana. Mi querido Ricardo Sevilla, de la que me pongas, la religión que me pongas, ¿no? O de la secta que me pongas, como lo quiera tomar la gente que nos está viendo. Estos que quieren mezclar la política con la religión, eso sí que no tienen perdón de Dios. Hablemos de estos temas, Ricardo Sevilla. Sí, querido Vicente, con muchísimo gusto. Estaba yo meditando mi respuesta porque dije, caray, a veces soy muy intemperante, casi siempre soy muy intemperante. Iba yo a dar una respuesta muy odiosa. Iba a decir que se vaya ese señor a la Verástegui, pero iba a sonar muy escatológico de mi parte. Mira, Karl Marx y Max Weber decían que el opio del pueblo en realidad pues es la religión, ¿sí? Hay que hablar con todas sus letras y dirías tú, la que usted quiera. Ahí yo me cuelgo de esa parte y yo soy una persona felizmente atea. Se lo digo para que no vaya a haber ningún tipo de confusión. Yo soy muy feliz ateo, que ni que gracias a Dios y no sé qué. Bueno, yo soy felizmente ateo. De ahí parto para que usted observe críticamente las diferentes opciones religiosas, religarse, como le dicen algunos teóricos, con Dios, con la deidad que usted crea y piense. La verdad es que los políticos, más allá de toda creencia, han utilizado la religión, cualquiera que ésta sea, para atolizar a la población, para utilizarla como miedo a pues lo que podría venir después en otra vida, en otro momento y que tenga usted temor de algo más grande, no sé, lo que usted quiera. No me voy a meter en esos bretes. He de decir que en la mayoría de todas estas opciones lo que cunde es la hipocresía. La mayoría de todos estos personajes, los líderes religiosos, los líderes de culto, suelen ser abusadores sexuales. Sí, en la religión católica, en las sectas religiosas, en donde usted asome, lamentablemente va a encontrar mucha pus, va a encontrar a muchos de estos personajes odiosos teniendo señalamientos y denuncias por acoso, por abuso sexual, por pederastía, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí yo veo en Verástegui un personaje anodino, un hipócrita de pacotilla, un imbécil que sabemos que hacía con su vida sexual, pues un papalote. Y a mí me importa un bledo, francamente, la vida sexual de este personaje y de cualquier otro. Lo que me parece terrible es que haciendo todas estas atrocidades tras bambalinas y que las siguen ejerciendo y se sabe, ellos quieren darse baños de pureza. No hay pureza en este tarado. Es un personaje que se dice religioso y por otro lado está con un rifle en mano y está disparando. Cualquiera que tenga un arma en su mano no puede ser ningún religioso de ninguna manera, porque la religión sobre todo preserva la vida humana. Y este personaje, desde que porta un arma, está pensando en la aniquilación, en la extinción, en la muerte, etcétera, etcétera. Forma parte de estas huestes de Televisa, junto con William Levy, otro personaje que está en la cárcel o habría estado en la cárcel, de acuerdo con información reciente, y forma parte de estos galancillos de opereta. Alguien me decía en la red social de X, hay que ser empáticos con los galancillos de Televisa porque son utilizados en su juventud como carne de cañón y después les dan una patada
como si fueran objetos. Bueno, yo creo que las personas debemos ser conscientes a cierta hora de la vida y decir, yo no me voy a prestar a esto. Eduardo Verástegui se ha prestado a lo que sea, se ha prestado a las mafias televisivas, que sabía perfectamente quién las conducía, tiene una amistad con un usurero, una amistad con un evasor de impuestos que se llama Ricardo Salinas Pliego. Es un personaje que tiene amistad y cercanía con un loco, con un orate que ha sumido en el caos y en la desestabilidad económica a un país, con Javier Milei. Es un personaje que no es un ejemplo a seguir desde ningún ángulo que tú lo veas, querido Vicente, así que lo que tenga que decir a este respecto es simple y sencillamente hipocresía, y porque detrás de esa hipocresía, de ese escudo, lo que se esconden, lo que anidan son intenciones que no tienen nada que ver ni con lo humanista, ni con lo religioso, ni con lo político, sino únicamente con cuestiones personales. Es un sujeto que, como la mayoría de los políticos de la derecha, si no es que todos los políticos de la derecha, lo único que están pensando es en engrosar su cartera, en engrosar su bolsillo, y pensando en él y en sus cuates y en sus familiares. Así que no le compre un rábano a este personaje y desconfíe de todos aquellos que utilizan la religión, el santo que sea, para llegar al corazón de las personas y decir, ay, qué bueno es este cabrón, yo le voy a comprar su numerito. Naranjas y limas verdes, diría mi abuelita. Tú hablas de tu nana, yo hablo de mi abuelita, dos personajes sabios sin duda, que entienden y entendían mucho mejor que Eduardo Verástegui y toda esta secta de hipócritas. Y hablando de pues estos temas, alguien de la luz del mundo que quiere llegar al Poder Judicial, le dieron ya luz verde en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que está pasando con esto? He escuchado mucho en redes sociales sobre este tema. ¿Qué piensas tú, Ricardo? Así es, fíjate que viene de la mano justamente con todo este asunto. La mayoría de todas estas sectas religiosas, es una secta religiosa sin duda, van en pos del en pos del divino dinero. Hace muchos años, perdón que hable en primera persona, yo saqué un reportaje que así lo titulé, En pos del divino dinero, y hablaba de estas sectas religiosas que justamente iban pasando ahí el alfolí, iban pasando ahí el sombrerito y la canastita para que usted les diera el diezmo, en algunos lugares conocidos como la limosna. Y bueno, esto no lo tuvieron en cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Qué pinche nombre tan largo, y que uno ya se sabe hasta lo cansino. Bueno, pues este Tribunal Electoral, Vicente, ha decidido abrir la puerta a una secta, a la luz del mundo. La Sala Superior determinó por unanimidad que ser ministro de culto no es motivo para descalificar a un candidato. Ah, bueno, tiene razón la Sala Superior en apariencia, Vicente. Solo en apariencia, porque nada debería impedir que cualquier persona en este país libre pudiera participar en una elección, en este caso, en la elección judicial. Qué bueno que tenga todo eso en cuenta el Tribunal Electoral. Los magistrados se quisieron dar baños de democracia justamente siguiendo esta pretensión, y terminan avalando la candidatura de un sujeto llamado Job Daniel Wong, que es pastor de esta secta religiosa llamada La Luz del Mundo. Este personaje, que aspira a convertirse en un juez, pues está muy orgulloso de la luz del mundo. Esta mega iglesia, acuérdese usted, cuyo jerarca Nazón Joaquín fue acusado de abuso sexual de menores, una iglesia investigada en varias partes del mundo. En México se hicieron socarrones, en Estados Unidos fue investigada
por lavado de dinero, por evasión fiscal. Y fíjate que ya no me dio la vida, querido Vicente, para mandarle unas fotografías a mi querida Ceci, pero le voy a pedir que nos muestre parte de lo que se dijo en la sala superior, porque aquí, se acuerda que aquí en Sin Censura ha estado Felipe de la Mata Pizaña, hemos conversado con él, pero sería muy interesante, a ver si chambean en estos días de asueto, que se viniera a platicarnos y que nos diera su razonamiento Felipe de la Mata Pizaña. Pienso en Felipe de la Mata Pizaña porque es el que ha dado la cara, pero bien podría estar Reyes Rodríguez Mondragón o Janine Otálora. O Mónica Soto, la presidenta. Exacto, Mónica Soto. ¿Por qué? Porque fue por unanimidad, Vicente. Esta apertura que ellos piensan democrática dándose solamente baño fue por unanimidad, pero no me crea, porque yo dicen que soy un periodista de dudosa reputación, a mí no me crea un cacahuate, créale usted a los datos duros, eso sí, y le voy a pedir a mi querida Ceci que nos ponga parte de lo que se dijo en esa sesión rápida donde nadie objetó ni un cacahuate, por favor. Asimismo, se confirma que la supuesta inelegibilidad del candidato deriva de su supuesta condición de ministro de culto. No constituye una infracción susceptible de ser analizada a través del procedimiento especial sancionador. Finalmente, se da cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 64 de este año, interpuesto contra una resolución de la Sala Regional Especializada que determinó infundado el incidente de incumplimiento de la sentencia dictada en el procedimiento sancionador. El proyecto propone confirmar que la Sala Especializada carece de competencia para intervenir en la fase sancionatoria respecto de personas servidoras públicas, ya que su función se limita a emitir resoluciones de carácter declarativo y dar vista a la autoridad jerárquicamente superior. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de la cuenta? ¿Alguna intervención? De no ser así, secretario general, por favor, recabe la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Gracias. Magistrada Janine Otálora Malací. Voy a votar en contra del juicio de la ciudadanía 1834 y el juicio de la ciudadanía 1841 por inviabilidad de efectos, en contra del juicio general 25 por el tema de competencia acorde con mis precedentes, a favor de las demás propuestas, precisando que en el juicio general 30 y en el recurso de revisión 58 emitiré un voto razonado. Gracias, magistrada. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Presentaré votos particulares en contra de los juicios de la ciudadanía 1834, 1841 y del juicio general 25. En el juicio general 30, un voto concurrente y a favor del REP 64 y el REP 58. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta. Con mis propuestas. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados con los votos anunciados por la magistrada Janine Otálora Malací y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en los términos de sus intervenciones. Es la votación, presidenta. Pues ahí tiene usted, son las propuestas de la magistrada presidente o presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella pregunta, usted lo escuchó, ¿hay alguien que quiera comentar? Silenciosos como una tapia, silenciosos como una tumba, y deciden abrirle la posibilidad de incursionar como juzgador
a un personaje que forma parte de las huestes de este culto, la luz del mundo. Tan oscura es la luz del mundo, Vicente, que hasta en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad le hicieron 1 o 2 reportajes. Imagínate cómo estará de oscura esa secta, pero aquí se quisieron dar baños de pureza y te van a venir a decir, porque yo estoy seguro que buscarás la nota y preguntarle a cada uno de estos personajes al que se deje por qué decidió votar a favor de allanarle el camino a un personaje con semejantes características, y van a decir, es que cualquier ciudadano en este país libre es, valga la redundancia, libre de participar en cualquier proceso que así lo estime conveniente. Perfecto, pero entonces si viene aquí un personaje con una ideología, no quiero decir los nombres para que nos vayan a vetar YouTube, ya que está muy cabrón, pero si viniera cualquier personaje nacional socialista, entonces no importaría un bledo y le abrirían la puerta la posibilidad de estar en una boleta muy complicada, por cierto, porque el Instituto Nacional Electoral tiene un desbarajuste, iba a decir un desmadre, pero no se vayan a herir. Fíjate nada más, Vicente, que ahorita le decía yo a Ceci, y para que usted vea, este personaje, Job Daniel Wong Ibarra, es un admirador de Joaquín López Dóriga, un admirador de Carmen Aristegui, un admirador de José Ramón Cosío, un admirador de Alejandro Rojas Díaz Durán, en fin, aquí tiene usted las capturas de pantalla de los retweets o de los reposteos que este personaje, Job Daniel Wong, que ahora ya podrá, que ya es aspirante y que no le objetaron nada en el tribunal, pues es admirador de todo eso. No solamente es miembro de esa secta religiosa, sino además un admirador, profundo admirador de la derecha mexicana. Juan Pablo Gómez Fierro, mire nada más, ahí tiene usted al personaje. Este señor aspira a ser juez, este señor aspira a conformar el nuevo poder judicial. Aquí la decisión, Vicente, la va a tener siempre la gente, y un voto informado es lo que usted tiene que ejercer. Yo no le voy a decir, porque he visto los listados de gente mequetrefe que dice, usted debe votar por fulano, por sutano, por perengana. Yo no le voy a decir nada de eso. Lo que sí le voy a decir, pues, es la trayectoria de cada uno de estos pinchurrientos, porque este señor que está usted viendo en su pantalla pretende conformar las nuevas huestes de este supuesto nuevo poder judicial, pero de eso no quiere hablar José Ramón Cosío, pero de eso no quiere hablar Carmen Aristegui, porque es su fan, porque les gusta tanto allá, así que cuidado, porque no solamente es Norma Piña la que está metiendo la mano, sino también ciertas sectas. Así que voto informado, mi querido Vicente, y este es el pequeño episodio de nuestra colaboración con Datos Duros. Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos invitando a la audiencia para que vea el podcast ahí, mamacita, para que te siga en redes sociales, para que esté al pendiente de los hilos que publicas en X, antes Twitter. Sí, hombre, ayer me fui a ver una película y ya ni vi de qué se trató la chingada película, porque estaba yo preocupado. No, ¿qué voy a estar preocupado? La verdad es que estaba yo con unas palomitas viendo la película, mientras pues aquellos estaban delirantes. Pues yo, ¿qué hago? Se enojan conmigo, yo pregunto, me dan respuestas que no les gustan, pues mándenme sus guiones, sus libretos, mándenme sus teleprompters, mándenme todo lo que ustedes quieran, que yo lo voy a agarrar y lo voy a lanzar a la basura y voy a preguntar lo que yo quiero. Y si no les gusta a esa gente, pues que haga su podcast, que haga su programa, y todos felices y con tenis, diríamos en mi barrio. Síganme en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganos en este podcast que está dejando todo bien calentito. La víbora ya no está chillando, la víbora ya está arrastrándose ahí en el fango, está parada.
como boa, sí, de estas venenosas, como boa, sí. No te pues, asustes, muy temprano. Y es Jueves Santo, no sí, no vayan a te pensar. claves con esos temas, mi querido amigo. Ay, mamacita. Sígueme aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Abrazo. Acuérdese de la frase, abrazos, no balazos. Venga, mi querido Ricardo Sevilla, muchas gracias. Estamos al pendiente. Y fíjese que estaba leyendo un poco de la columna de Gela Huerta en este Jueves Santo en el que estamos transmitiendo en vivo y en directo. Agradezco, por cierto, a todas las personas que están comentando en nuestro chat en vivo y en directo. Gracias a Moisés Saucedo, a Lupita que dice que le encanta Ricardo Sevilla, a Javier Cortés que dice gracias, querido maestro Sevilla, siempre puntual con sus datos duros. Moisés Hernández dice doble trabajo, van a tener que enojarse y volverse a contentar. Lucho Soler le dice Richard, el viejo dron, yo nomás vine a aprender albures con los masters. Libero, Consuelo Pastrana, gracias. Multi 12 12 19 73, saludos, continuará